Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar: el gran cambio de Can Yaman. Sí, ese hombre que nos roba el aliento con cada aparición en pantalla, el que nos hace suspirar y soñar con esos ojos, pero no solo por su físico. Vamos a sumergirnos en la asombrosa transformación de este talentoso actor, una evolución que va mucho más allá de lo superficial. Prepárense porque vamos a descubrir momentos que les dejarán boquiabiertos. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría tenerlos a bordo. Bien, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman. ¿Quién no conoce a este bombón turco? Comenzó su carrera con papeles que rápidamente lo catapultaron a la fama, y es fácil entender por qué. Desde el principio poseía un encanto natural, una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación y por supuesto, ese físico. Pero lo que me fascina de Can es que su evolución no se ha limitado a mantener esa imagen de galán. Ha ido mucho más allá. Ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo, dispuesto a reinventarse, a desafiarse a sí mismo y a sorprendernos constantemente. El primer gran cambio, y uno de los más visibles, es por supuesto su físico. Desde sus inicios Can ha sido conocido por su atlética figura, pero con el paso del tiempo, ha llevado su preparación física a otro nivel. Vimos por ejemplo cómo se transformó para su papel en Erkencikus, donde interpretaba a Candy Beat, un fotógrafo publicitario con un estilo de vida activo y aventurero. Para este papel y más adelante ha trabajado arduamente con entrenadores personales, practicando disciplinas como la calistenia, el boxeo y el crossfit. El resultado es un cuerpo aún más esculpido, más definido, que refleja no solo dedicación, sino también una disciplina admirable. Pero aquí viene lo interesante. Esta transformación física no es solo por vanidad. Es parte de su compromiso con sus personajes. Él entiende que su cuerpo es una herramienta más, y la utiliza para construir a sus personajes de manera integral. No se trata simplemente de verse bien en la pantalla, sino de encarnar la esencia física y energética del personaje. Y eso, amigos, es lo que lo diferencia. Es esa dedicación, esa inmersión en el papel, la que lo distingue de tantos otros actores. Además de la transformación física, está la evolución profesional. Can no se ha conformado con el éxito, sino que ha buscado constantemente nuevos retos. Ha explorado diferentes géneros, ha trabajado en proyectos de mayor envergadura y ha demostrado su versatilidad como actor. Recordemos por ejemplo su incursión en el mercado internacional. Ha trabajado en producciones en Italia, como Viola come il mare, demostrando su capacidad para desenvolverse en otro idioma y cultura. Esto no solo habla de su talento, sino también de su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Es un actor que no teme los desafíos, que se atreve a salir de su zona de confort y a probar cosas nuevas. Pero el cambio más impactante, en mi opinión, es su compromiso con su carrera. Can Yaman es un perfeccionista, un actor que se involucra profundamente en cada proyecto. Se prepara a conciencia, estudia a fondo a sus personajes y busca siempre la autenticidad en su interpretación. No se conforma con lo superficial, sino que profundiza en la psique de sus personajes, buscando las motivaciones y las emociones que los impulsan. Es un actor que se preocupa por los detalles, por la coherencia, por la veracidad de su trabajo. Y hablando de emociones, no podemos olvidar la evolución de su expresión actoral. Si bien desde el principio Can ya transmitía muchas emociones, con el tiempo ha ido afinando su técnica y profundizando en su capacidad para conmover al espectador. Hemos visto su capacidad para transmitir alegría, tristeza, ira, pasión, y todo con una naturalidad y una intensidad que te atrapan. Ha logrado dominar un amplio abanico de emociones, y es capaz de transmitirlas de manera sutil y convincente. Un ejemplo claro de esta evolución es su trabajo en By Jane. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado, fue una oportunidad para ver a Can explorar matices más complejos, para mostrar su lado más vulnerable y para demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes registros. En By Jane pudimos ver a un Can Yaman que se alejaba del galán perfecto y se adentraba en la complejidad de un hombre con defectos, con inseguridades. Fue un riesgo sin duda, pero demostró su voluntad de explorar diferentes facetas de su talento. Otra de las cosas que me encanta de Can Yaman es su compromiso con sus fans.
Siempre está agradecido por el apoyo que recibe y trata de mantenerse conectado con ellos a través de las redes sociales. Comparte fotos, vídeos, responde a sus preguntas y demuestra su aprecio. Esta cercanía con sus seguidores es admirable y demuestra que, a pesar del éxito y la fama, no ha perdido la humildad. Es un actor que valora el cariño de su público y que se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica. Y hablando de humildad, es importante destacar su labor humanitaria. Khan ha participado en diversas iniciativas benéficas, mostrando su compromiso con causas sociales y su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Esto demuestra que, además de ser un actor talentoso y atractivo, es una persona con valores y principios. No solo se preocupa por su carrera, sino también por el bienestar de los demás. Ahora hablemos de algunos momentos específicos que realmente nos dejaron boquiabiertos. ¿Recuerdan cuando vimos a Khan aparecer con el pelo rapado para su papel en Sandokan? Fue una sorpresa total. De repente, adiós a la melena, hola a un look totalmente diferente. Pero, ¿saben qué? Le quedaba espectacular. Y lo más importante, demostró su compromiso con el personaje, dispuesto a modificar su apariencia para encarnar a Sandokan de la mejor manera posible. Eso es dedicación. Fue un cambio radical, una apuesta arriesgada, pero que evidenció su entrega total al personaje. La transformación física fue impactante, pero lo que realmente importaba era la interpretación, la forma en que Khan iba a dar vida al legendario Sandokan. Pero la transformación no se limitó al corte de pelo. Para este papel, Khan se sometió a un intenso entrenamiento físico y aprendió a dominar las artes marciales, mostrando su dedicación al personaje. Podemos imaginarlo pasando horas en el gimnasio, aprendiendo técnicas de combate, estudiando la historia y la cultura del personaje. Este nivel de compromiso es lo que lo distingue, lo que lo convierte en un actor verdaderamente excepcional. También podemos recordar su participación en entrevistas, donde ha hablado abiertamente sobre su proceso de preparación para un papel. Ha compartido cómo investiga sobre la historia del personaje, cómo se sumerge en su mundo, cómo trabaja con los directores para construir una interpretación auténtica. Es fascinante ver cómo se involucra en cada proyecto, cómo se preocupa por los detalles, cómo busca la perfección. Sus declaraciones revelan su pasión por la actuación, su compromiso con el arte, su deseo de ofrecer lo mejor de sí mismo. En esas entrevistas, Khan ha revelado que se sumerge en la vida del personaje, se documenta, busca referencias, lee libros, ve películas, habla con expertos. Este proceso de investigación y preparación es fundamental para construir un personaje creíble y convincente. Khan no se conforma con leer el guión y aprenderse los diálogos, busca la esencia del personaje, su motivación, su historia, sus miedos, sus anhelos. Y es esa profundidad la que luego se transmite en la pantalla, la que nos permite conectar con el personaje y sentir empatía por él. Además, ha demostrado su versatilidad actoral en diferentes géneros y producciones. Recordemos su trabajo en Viola come il mare, donde demostró su capacidad para desenvolverse en otro idioma y cultura. Fue un desafío importante, pero lo superó con creces. Aprendió italiano, se adaptó a un nuevo entorno de trabajo, y demostró que su talento no tiene fronteras. Su participación en esta serie fue un paso importante en su carrera internacional, abriendo nuevas puertas y oportunidades. Otro momento inolvidable fue la escena en Daydreamer donde... Por ejemplo, la escena en Daydreamer donde Khan Divid se declara a Sanem. La forma en que Khan Yaman interpreta esa escena es magistral. Sus ojos brillan de emoción, su voz tiembla, y cada gesto, cada mirada, transmite la intensidad de sus sentimientos. La química con Demet Özdemir es palpable y la escena se convierte en un momento mágico, una explosión de sentimientos que nos llega al corazón. Es una demostración de su capacidad para conectar con el personaje y con el público, para transmitir la pasión y el amor de Khan Divid de una manera creíble y conmovedora. Realmente fue un momento cumbre en su carrera, que demostró su gran talento para la actuación. O podríamos destacar la escena en Daydreamer donde Khan Divid sufre un accidente. La forma en que Khan interpreta el dolor, la desesperación, la fragilidad del personaje es asombrosa. Vemos su vulnerabilidad, su angustia, su lucha por sobrevivir. Es una escena dura e intensa, pero que nos permite apreciar su capacidad para transmitir emociones complejas, para mostrar la faceta más humana del personaje. Nos hace sentir empatía, nos conmueve y nos demuestra la profundidad de su talento.
O también podemos destacar la escena en Erkencicus donde Can y Sanem se reconcilian después de una pelea. La forma en que Can Yaman transmite la mezcla de orgullo, arrepentimiento y amor en la mirada es simplemente perfecta. Vemos su vulnerabilidad, su necesidad de ser perdonado. Es un momento de tensión, pero también de esperanza. Donde se refleja el amor que siente por Sanem. La química entre ellos es tan fuerte que la escena se convierte en un momento mágico, una explosión de sentimientos que nos deja sin aliento. Estos momentos y muchos otros nos demuestran la capacidad de Can Yaman para conectar con el público, para transmitir emociones y para sumergirnos en la historia. Su actuación es auténtica, creíble y conmovedora. Su dedicación al trabajo, su preparación, su estudio de los personajes, se ven reflejados en cada escena. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo, que se preocupa por los detalles y que busca la perfección. Y hablando de su compromiso con los fans, no podemos olvidar sus interacciones en redes sociales. Por ejemplo, en redes sociales, cuando Can responde a los mensajes de sus fans, agradeciendo su apoyo y compartiendo momentos de su vida. Es un gesto que demuestra su cercanía con sus seguidores, su gratitud por el apoyo recibido. Un detalle que lo humaniza aún más, que lo hace más cercano. Podemos recordar también cuando Can dedica tiempo a responder preguntas, a interactuar con sus seguidores, a compartir fotos y vídeos del rodaje, a mostrar su vida personal. Estos gestos demuestran su aprecio por el público y su deseo de mantener una conexión cercana. O también en redes sociales, cuando Can comparte mensajes de ánimo y motivación con sus fans. Es un gesto que demuestra su empatía y su preocupación por los demás. Sus palabras nos inspiran, nos motivan y nos demuestran su lado más humano. Es un actor que utiliza su influencia para hacer el bien, para transmitir valores positivos y para alentar a sus seguidores a perseguir sus sueños. Esta cercanía con sus fans es admirable y demuestra que a pesar del éxito y la fama, no ha perdido la humildad. Es un actor que valora el cariño de su público y que se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica. No se olvida de dónde viene y siempre está agradecido por el apoyo que recibe. Además de su carrera actoral, Can Yaman también ha demostrado su compromiso con causas sociales. En una gala benéfica, Can donó. Fue un ejemplo de su compromiso con las causas sociales, demostrando que no solo es una cara bonita, sino también una persona con un gran corazón, dispuesta a ayudar a los demás. Su participación en iniciativas benéficas es un ejemplo de su compromiso con el bienestar de la sociedad. No solo se preocupa por su carrera, sino también por hacer del mundo un lugar mejor. Su ejemplo inspira a otros a seguir sus pasos. O podemos destacar el apoyo de Can a diversas organizaciones benéficas que trabajan por el bienestar de los niños, los animales o el medio ambiente. Es un gesto que demuestra su sensibilidad y su compromiso con las causas sociales. Su participación en eventos benéficos, sus donaciones, su tiempo dedicado a estas causas, son un ejemplo de su generosidad y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Es importante destacar que estas acciones no son solo actos aislados, sino que forman parte de un compromiso constante y sincero. Can Yaman no solo habla de ayudar a los demás, sino que lo hace con hechos. Su labor humanitaria es una muestra de su carácter, de sus valores y de su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. En resumen, el gran cambio de Can Yaman no es solo físico, ni solo profesional. Es una transformación integral que abarca su compromiso con su trabajo, su evolución actoral, su conexión con sus fans y su labor humanitaria. Es un cambio que lo ha convertido en un referente, en un ejemplo a seguir, en un artista que nos inspira y nos emociona con cada paso que da. Es una evolución constante, una búsqueda de la excelencia, que lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más queridos y respetados del panorama internacional. Su dedicación, su profesionalismo y su compromiso con sus personajes y con su público lo han convertido en un verdadero ícono. La transformación de Can Yaman es un ejemplo de cómo el trabajo duro, la disciplina y la pasión pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños. Su historia nos enseña que no hay límites, que siempre podemos superarnos y que podemos lograr grandes cosas si nos esforzamos y nos entregamos por completo a lo que hacemos. Su evolución no es solo una cuestión de apariencia física, sino de un crecimiento personal y profesional que ha transformado a este actor en una figura integral. Ha demostrado ser un artista completo, comprometido con su trabajo, con su público y con la sociedad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la evolución de Can Yaman. ¿Qué les pareció?
¿Están de acuerdo con mis puntos de vista? ¿Hay algún otro momento que les haya impactado? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme qué les parece la transformación de Khan, cuál es su papel favorito y qué esperan de él en el futuro. ¿Qué les gustaría ver que Khan hiciera en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos creen que le quedarían bien? ¿Les gustaría que trabajara en algún género en particular? ¿Qué otros aspectos de su personalidad les parecen interesantes? Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la transformación de Khan Yaman es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación que inspira a todos a seguir sus sueños.